Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Esto es CJ Radio TV Noticias y Deportes. Hoy nos venimos con la saga de mi selección, en donde en un primer momento estuvimos hablando de lo que fue Uruguay 1930, pero le corresponde a Italia 1934. Era la primera vez que se llevaba a cabo una Copa del Mundo en Europa. Bueno, el epicentro se llevó a cabo en Italia entre el 27 de mayo y el 10 de junio. ¿Qué sucede? Hay cosas importantes que hoy vamos a destacar en esta sección de la saga de mi selección, en donde primero que todo el campeón actual no estaba presente. Uruguay dijo, no voy, no se me es correspondiente llegar, pero se sumaban 3 selecciones más, ya era un total de 16, ya era algo más parejo. 4 grupos de 4 equipos, en donde hablamos de que Italia se queda con el título. Estaremos mencionando lo que son los diferentes datos, estadísticas, cifras, teniendo en cuenta una parte principal, el aspecto del técnico. ¿Fue influyente? ¿No fue influyente? Bueno, bienvenidos. Y finalmente llegó el día y la hora esperada. El 3 de junio se disputaron las semifinales de la Copa del Mundo de 1934, en las cuales participaron Checoslovaquia, Alemania, Italia y Austria. Pero es que hay que mencionar que anteriormente en las fases de eliminación directa, como octavos de final y cuartos de final, estas 4 selecciones dejaron el camino a otros equipos importantes, como Suecia, Bélgica, Brasil y Argentina. La primera semifinal se disputó en la ciudad de Roma, en el Estadio Nacional, en donde Checoslovaquia derrotó 3-1 a Alemania. Ya después, la segunda semifinal se disputó en otra ciudad, que fue en Milán, en el Estadio San Siro, donde la selección anfitriona derrotó con un gol solitario 1-0 a Austria. Y vamos a hablar de la gran final que se llevó a cabo un 10 de junio de 1934. El árbitro, el encargado de impartir justicia, el sueco Iván Eklund, en donde se llevó a cabo en el Estadio Nazionale de Roma, Italia. Un total de 55.000 espectadores. Una locura, ya estaban sintiendo y palpitando lo que es representar a su país y estar en las instancias finales de una Copa del Mundo. ¿Cómo quedó el marcador? Bueno, Italia 2, Checoslovaquia 1. Para el conjunto visitante marcó el jugador Puk al minuto 71 abriendo la serie y Orsi al 81 para el equipo italiano, y a él se le une Xavi al 95. Ya se lo venía mencionando cómo llegaban ambos conjuntos a degustar el plato final. Por el lado de Italia venía de eliminar 1-0 al conjunto de Austria, mientras que el conjunto de Checoslovaquia nada más y nada menos que a la selección alemana, muy respetada hoy por hoy, en un marcador global de 3-1. A las 5:30 de la tarde del día 10 de junio llegó el gran partido, la final entre las dos mejores selecciones, Italia y Checoslovaquia. Después de un primer tiempo donde no se hicieron daño, en el segundo tiempo hubo la primera anotación para el conjunto visitante. Cuando todo parecía absolutamente perdido y que Checoslovaquia iba a lograr su primera Copa del Mundo, a falta de 5 minutos para terminar el partido, la selección anfitriona anotó el gol del empate. Ya en tiempo extra, Italia conseguiría su primera Copa del Mundo cuando hizo una anotación al minuto 95. Hay que tener en cuenta que este primer título de Italia fue en su primera Copa del Mundo, porque la selección local no había estado presente hace 4 años en Uruguay 1930. También fue la primera final que se decidió en tiempo extra, y también Italia de esta manera se convirtió en la primera selección del continente de Europa en ganar el máximo título del fútbol. Y entre los máximos anotadores de esta segunda edición de la Copa del Mundo, donde se llevó a cabo en Italia 1934, tenemos al jugador de Checoslovaquia, nada más y nada menos que a Oldrich Nejedly, con 5 tantos. De segundo, el de casa, el de su propio terreno, al jugador Angelo Xavio, y de tercero al alemán con 4 tantos también. De la misma manera que el italiano, hablamos de Edman Cone. Muy bien, felicitaciones a estos deportistas, a estos futboleros que están ahí en la lista de los mejores de esta Copa. Ahora les voy a hablar sobre el jugador, la figura de la selección italiana en el título de 1934. Se trata de Angelo Schiavio, que nació el 5 de octubre de 1905 en Bolonia. A lo largo de esa Copa del Mundo, Schiavio anotó 4 goles. En un partido hizo 3 anotaciones, que fue cuando Italia en la primera fase venció 7-1 a la selección de los Estados Unidos, y su cuarta anotación fue la más importante, cuando en tiempo extra definió el partido con su anotación ante Checoslovaquia para la victoria 2-1 del seleccionado que dirigía Vittorio Pozzo. Y no solamente es mencionar las cualidades y la importancia de lo que representa cada uno de los jugadores en el campo de juego, también tenemos al técnico influyente, Vittorio Pozzo, también conocido como el viejo maestro.
Y como los buenos le gusta repetir, repitió en Francia 1938 porque se coronó campeón, en Italia 1934 donde eran los líderes, estaban en su propia casa. Sucedió algo muy interesante, era lo que veníamos hablando, y es que esa final con Checoslovaquia, pues bueno, la venía perdiendo y a falta de 9 minutos para finalizar el compromiso, replanteó, reestructuró una nueva salida táctica. ¿Cómo puedo empezar a mover las fichas? ¿De qué manera me puede funcionar para darle la vuelta al compromiso? Porque estoy jugando en mi propia casa, en mi terreno, en el Estadio Nazionale de Roma, Italia. Muy bien, el técnico, que también, como lo decía, fue periodista, tuvo un paso importante por los medios, dirigiendo también le va muy bien, se coronó doblemente campeón de una Copa del Mundo. Angelo Schiavio no solo fue la figura y el jugador más importante de la selección italiana en aquel campeonato del mundo, también hay dos referentes importantes que quedan en la historia del fútbol de ese país. Uno es Giuseppe Meazza, el delantero que en 5 partidos hizo 2 anotaciones. También hay que mencionar otro dato bastante curioso, que el estadio donde juega como local el Inter de Milán tiene su nombre a aquel jugador que fue campeón del mundo en 1934, Giuseppe Meazza. Otro es Raimundo Orsi, que hizo 3 anotaciones, y una de sus anotaciones más importantes fue cuando en la final hizo el empate parcial ante la selección de Checoslovaquia. Y de esta edición de la Copa del Mundo Italia 1934 tenemos que destacar a ese equipo estelar. Los mejores de cada uno de los conjuntos. Se sacaron 11, se seleccionaron y están aquí en este gran equipo. Mencionamos al único portero, es el español Ricardo Zamora, mientras que había algo particular y era solamente 2 defensores. En la saga central teníamos al italiano Jacinto Quincoces y al español Heraldo Monseglio. Por el lado de los mediocampistas ya se sumaban tan solo 3 jugadores. Hay que mencionarlos. Estamos hablando de 2 italianos, uno de ellos Luis Monti y Attilio Ferraris, y el español Leonardo Silaurren. Ya, por los delanteros son 5, se destacaron 5. No solamente eran italianos, ahí ya por lo menos le podemos sumar otras selecciones que fueron notables y destacables. Italiano, Giuseppe Meazza, Raimundo Orsi, Enrique Guaita para los italianos. Y ya teníamos a otro que se sumaba, a un checo, Oldrich Nehedli, y al austriaco Matthias Sinley. Sin duda alguna son los mejores, los que hay que destacar, nombrar, porque hacían parte de ese equipo, del mejor de la Copa del Mundo de Italia 1934. La Copa del Mundo de 1934 en Italia dejó las siguientes estadísticas. Hubo 17 partidos, en los cuales se anotaron 70 goles para un promedio de 4 por partido. A la vez, solo se registró una tarjeta roja y no se registró increíblemente ninguna tarjeta amarilla. Estos mismos datos ocurrieron hace 4 años en la Copa de 1930 en Uruguay. También hubo un promedio de asistencia de más de 323.000 espectadores. También les tengo que comentar que en esa década de los años 30 del siglo XX, en Italia estaba ocurriendo unos momentos bastante coyunturales, porque Benito Mussolini, líder socialista del fascismo, que fue un movimiento político que surgió tras la finalización de la Primera Guerra Mundial en 1919, tenía unos ideales de racismo y estar en contra de aquellos movimientos comunistas. Porque también hay que destacar que Italia, que ganó la Copa del Mundo en ese año 1934, hay una parte de la historia oscura durante ese campeonato del mundo, porque después el fascismo participaría en la Segunda Guerra Mundial a finales del año 1945. De esta manera llegamos al final de nuestra sección, la saga de mi selección, donde abrimos el baúl de los recuerdos para recordar aquellos momentos que ya están marcados en la historia del fútbol mundial de acuerdo a las Copas del Mundo. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien, Dios los bendiga. Así es, Sebastián, y como lo decías, este fue el desenlace de la segunda edición de la Copa del Mundo 1934 que se llevó a cabo en el país de Italia. Gracias a ustedes por conectarse, por estar ahí muy pendientes con el contenido que les creamos a cada uno de ustedes. Ustedes son importantes, los leemos, queremos saber qué les pareció y cómo vieron la saga de mi selección en esta oportunidad. Dios los bendiga, esto es CJ Radio TV, Noticias y Deporte. Chao, chao.